Bendiciones, te habla tu hermana y amiga Giselle Vázquez desde la comodidad del hogar porque ustedes saben que estamos en cuarentena. Pero vengo a compartir una palabra de Dios contigo en este tiempo donde nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar en reflexión, analizando la palabra, meditando en oración, y quiero compartir un versículo bíblico contigo que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, la cual escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 15. Vamos a estar hablando acerca del tema aprobados. Sí, aprobados. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, esta santa palabra, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me mueve, de verdad que me mueve. Estaba analizando sobre este versículo bíblico, de cuál era la prioridad del apóstol Pablo en el momento en que escribe a Timoteo, y sobre todo la circunstancia que se encontraba Pablo. Ya Pablo sabía y entendía de parte del Señor que su ministerio estaba próximo a terminar, que ya la hora de su partida estaba cerca. Y le escribe a Timoteo como un hijo amado. Y en medio de la prisión, en medio del confinamiento, en medio de situaciones difíciles, porque todos sabemos que el apóstol Pablo pagó un precio en lo humano para poder ejercer el ministerio. Recuérdese que él fue un perseguidor de la iglesia y el Señor Jesucristo lo llama, se le presenta, tiene ese encuentro con él, pero le hace ver a Pablo y le hace vivir a Pablo lo que es ser un creyente genuino y vivir para predicar el evangelio con pasión. Y Pablo ya sabe que está para partir y tiene una preocupación, y es exhortar a Timoteo a que se presente como obrero aprobado. Y fíjese bien que leímos en el versículo 15 que le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Y yo quiero preguntarte, en este tiempo, en medio de este conflicto que estamos viviendo, ¿cuál es tu preocupación, iglesia? Porque nosotros no estamos para llorar con el mundo. Nosotros estamos para ser el refugio del mundo en este momento que estamos viviendo de crisis, de pandemia, de tanta necesidad. No podemos estar solamente enfocados en lo que está aconteciendo, porque eso para la Iglesia de Cristo no debe ser sorpresa. Sabemos la consecuencia que trae el pecado de la humanidad y que estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos finales, y que el acrecentarse el pecado, y al acrecentarse el pecado, no solamente en este tiempo, en todos los tiempos ha traído consecuencias. Si no, pregúntale a Noé cuando el diluvio, Dios tuvo que exterminar esa generación. Si no, pregúntale a Sodoma y Gomorra, allá a Abraham y a Lot que se encontraba en aquella ciudad, ¿por qué Dios tuvo que permitir destrucción para aquella ciudad? Es por la creciente del pecado. Y mientras exista el pecado y esté gobernando las vidas de las personas que todavía no conocen o no quieren reconocer a Cristo como su Salvador, el mundo va a seguir sufriendo y pasando por circunstancias y por situaciones. Pero usted y yo estamos llamados como iglesia
iglesia a traerle respuesta al mundo. El que tiene que estar convulsionado es el mundo. El que tiene que estar gritando es el mundo. Pero la iglesia de Cristo es el momento de que se levante con voz cantante, que se levanten los obreros aprobados a predicar este santo evangelio, a trazar bien la palabra de verdad, porque el mundo necesita una respuesta y usted y yo, iglesia, tenemos la respuesta y la solución a esta y a cualquier situación, y usted sabe que se llama Jesucristo. Aprobado. ¿Dónde están los aprobados? Y la palabra aprobado en su original lo que da a entender no es perfección, sino algo, gloria a Dios, que da la idea de ser calificado y perfeccionado en el camino y con la práctica. ¿Qué estamos haciendo usted y yo en este momento? Porque el apóstol Pablo, en medio de que estaba siendo privado de su libertad, de que estaba siendo tratado como un delincuente, quizás abandonado por muchos de sus amigos y con el final de su ministerio encima, porque el Señor le dio a entender que había llegado el fin de su ministerio, que ya su estadía sobre esta tierra, su existencia iba a terminar. La preocupación de Pablo era dejar a Timoteo consciente de que debía ser un obrero aprobado, de que debía ser solución y respuesta al mundo, de que debía de dar testimonio, de que debía mantener el fundamento, lo que había aprendido de su madre y de su abuela Loida y Eunice. Gloria al nombre del Señor. Pablo, consciente de que Timoteo era tímido y enfrentaba sufrimientos también, como buen soldado de Cristo, enfrentaba sufrimiento y se estaba percatando de una severa persecución que sobrevenía desde afuera de la iglesia y también de los falsos maestros, porque siempre han existido. Le exhorta a Timoteo lo siguiente: Timoteo, protege el evangelio, que haga una buena defensa, una apologética del evangelio. Timoteo, predica la palabra. No es tiempo de llorar, es tiempo de predicar la palabra. Pablo le decía a Timoteo, soporta sufrimiento. Sabemos que también en medio de esta pandemia mucho pueblo de Dios está sufriendo porque hay familiares, hay personas de una familia cristiana que ha sido afectada con esto. Otros han caído, han muerto pastores. Pero Pablo le solta a Timoteo en medio de aquella situación difícil que estaba atravesando: soporta sufrimiento y cumple sobre todo el encargo que te he dejado, la asignación por la cual fuiste llamado, que es ministrar la palabra, mantener el fundamento, mantenerse aprobado delante de Dios, no aprobado por los hombres, sino aprobado delante de Dios, para poder cumplir con efectividad el llamado que había recibido. ¿Qué te limita a ti? Timoteo estaba limitado en cierto sentido por su timidez. ¿A ti qué te limita? Eso lo sabrás tú, pero quiero decirte que nada, luego de que Dios nos ha llamado, nos ha capacitado y nos está santificando y perfeccionando cada día progresivamente, nos puede detener. Dios no es un Dios de estancamiento, Dios no se detiene. Con coronavirus, sin coronavirus, Dios sigue trabajando. Por ende, la iglesia de Jesucristo no puede detenerse, ni puede amedrentarse en este tiempo que estamos viviendo. Más bien, la iglesia de Jesucristo, los obreros de la iglesia, deben mantener su postura, mantener su posición, soportar sufrimiento. Como le diría Pablo a Timoteo también en otra ocasión, sufre penalidades por causa de Cristo. Y Pablo hace una comparación para darnos a entender cuáles son las características de un obrero aprobado. Gloria al nombre del Señor. Y aquí tengo unas notas, porque es bueno escribir. Lo que se escribe no se olvida. Y las características de un obrero aprobado y el símil o la comparación que hace Pablo
es con un soldado. Y la palabra dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y nosotros muchas veces nos dejamos arropar por la corriente del mundo y del sistema. Y se nos olvida que somos soldados de Cristo, que estamos para militar en este camino. Y el soldado debe conllevar disciplina. Y el soldado tiene que, aparte de sufrir y de permanecer, abstenerse, privarse, cohibirse de ciertas cosas que le gustan o que le agradan a fin de poder ejercer un servicio digno de su llamado. También lo compara Pablo al obrero probado con un atleta. Dice que el atleta que corre en esta carrera del evangelio, en este camino, tiene que hacerlo legítimamente. También el atleta requiere disciplina, preparación, esfuerzo, perseverancia. Y sobre todo, el obrero debe de ser honrado. Ya está bueno, Iglesia de Cristo, de colocarnos nosotros en primer lugar, lo que queremos, lo que nos conviene, lo que entendemos, y darle paso a que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida para nosotros poder aplicarla a otros. Recuerda el tema, aprobados. Ya está bueno de que nosotros estemos envanecidos, estemos enorgullecidos y que nosotros hagamos un autoanálisis de cómo estamos caminando. Y este tiempo trae consigo una confrontación para la iglesia. Y si verdaderamente hemos sido llamados y somos iglesia, tenemos que revisarnos. Así que bendiciones y reflexionemos. Dios está buscando obreros, pero no cualquier clase de obreros, sino obreros aprobados a la luz de la palabra. Bendiciones.